Uno de los roles más complejos de todo ser humano es el de ser papás. Demanda ser valiente, esforzado, fuerte, sensible, dulce, enérgico. Involucra dejar de lado todo egoísmo y necesidad personal por satisfacer las necesidades, sueños y aspiraciones de nuestros hijos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tadeo Cadena. Les invito a que te suscribas, que le des like, que compartas y que comentes. El día de hoy vamos a conocer un tema sobre el rol de ser papás. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos das. Te pedimos, Padre mío, que des la salvación a todos los que nos escuchan, Padre Celestial, y que por favor seas tú quien va a trabajar el día de hoy con todos nosotros. El ser papás, en el nombre de Cristo Jesús, amén. El ser papás es un privilegio. Eso lo establece en Salmos 127, 3 al 5. Vamos a Salmos 127, 3 y 5. Dice la palabra de Dios en Salmos 127, 3 al 5. Cuando están ahí me avisan. Perfecto. He aquí, herencia de Jehová son los... No los oigo. Cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos nos establece que los hijos es un privilegio. Entonces, como padres, como papá, pues soy privilegiado de tener hijos. También nos establece una responsabilidad. Josué 24:15. Vamos a ir a Josué 24:15. Cuando estén ahí, me avisan. Dice la palabra de Dios en Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Establece en la palabra de Dios que el ser papás es un privilegio y es una responsabilidad. Eso es ser papás. Pero ¿cómo o cuál es el rol, las características que desempeñamos cuando somos padres? Ser papá va más allá de ser un simple proveedor. El ser proveedor económicamente lo puede ser cualquier persona. Es más, hay organismos para eso, hay organizaciones sociales, puede ser un conocido, puede ser un amigo, puede ser un vecino, incluso el gobierno te da dinero. Así que el ser papá no es nada más dar dinero. Cuando uno como papá dice, pues yo trabajo para que ustedes tengan, eso no es ser papá. Eso puede ser hasta el gobierno. Hasta el gobierno te da dinero, ahí está. Ahí está el dinero. No es ser proveedor, hay algo más. ¿Qué es ser papá? Número uno, ser papá, uno de los roles como papá es ser ejemplo de vida. Vamos a leer 2 de Corintios 3:3. 2 de Corintios 3:3. El día de hoy, por motivo del Día del Padre, pues obviamente estoy dando esta palabra, esta predicación, porque muchos son papás, pero no sabemos ser papás. Es cruel. Somos papás, pero no sabemos ser papás. Y eso es normal. Nadie en la vida te enseña a ser papá, más que la misma vida. Y ya cuando aprendes a ser un papá, ya eres abuelo. Ya eres abuelo. Ya no pudiste ser papá. Y lo que no diste como papá, ahora lo quieres dar como abuelo. Y es normal, es un ciclo. Pero a veces es necesario realmente, para los que amamos a nuestros hijos, decir, bueno, ¿y cómo ser un buen padre? Te voy a dar 5 puntos de cómo ser un buen padre. No son todos, hay muchos, pero yo elegí 5. Todos sustentados bíblicamente.
El número 1, 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice en el versículo 2, nuestras cartas sois, ¿quiénes? Vosotros. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestra vida es una carta. Nosotros como papás escribimos una carta. Esta carta que escribimos, nuestros hijos la leen, la viven, la aprenden y la adquieren día a día. ¿Qué actos estamos haciendo como papás? ¿Qué actos escribo yo en mi carta que mis hijos leen, ven, aprenden y adquieren? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? Lo que yo hago en mi vida, lo que yo hago normalmente, sin decirle a mis hijos, lo que yo hago es útil. Lo que yo hago edifica a mis hijos. Lo que yo hago es digno de ser publicado. Lo que yo hago es eso que debe de ser alguien que se dice llamar ser, o que se llama a sí mismo creyente, hijo de Dios. ¿Qué carta estás escribiendo? ¿Qué carta están leyendo tus hijos? Recuerda que un buen árbol da buenos frutos. Tus frutos, tus hijos, son el reflejo de la verdadera carta que escribes día a día llamada vida. No la que presumes ante una sociedad, no la que presumes ante un trabajo, no la que presumes ante parientes y familiares, sino la que realmente vives, la que somos con nuestros hijos. A veces nos falta valor para ser coherentes entre lo que realmente soy y lo que aparento ser con la sociedad. ¿A qué me refiero? La carta que escribes como empleado a tu patrón, ¿realmente eres así en tu casa? Así como cuando te llaman del trabajo y te dicen, oye, necesito que te vengas ahorita y te vas. Cuando tu hijo te dice, papá, necesito que me escuches, ¿le pones atención? O le dices, ahorita deja que acabe. ¿Cuál es la carta? Cuando tus hijos te dicen, oye papá, necesito algo, ahorita no es que estoy viendo el fútbol. ¿Esa es la carta? Realmente quiero enfatizar a que veas que tu vida es un ejemplo. Los niños no aprenden nada más lo que dices de boca, los niños aprenden lo que haces con tu vida. Esa carta que escribes 365 páginas. Cada página es un día, y tú le puedes modificar, puedes hacerlo. Pero es necesario que entendamos que para Dios lo más importante en el organismo, en el organigrama que podemos trabajar es para todo hombre. Primero es mi Dios, después es mi esposa, después son mis hijos y después la sociedad. Pero hay quienes ponemos primero a mis amigos, primero la borrachera, primero el partido de fútbol, primero lavo el carro, primero me visto yo y después atiendo a mis hijos. La palabra de Dios es muy clara. Te dice en Corintios 3:3, Segunda de Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres. No te engañes. Cuando eres un mal padre, todos lo sabemos. No nada más tus hijos y tu esposa. Todos sabemos que eres un mal padre. Y cuando eres un buen padre, todos saben que eres un buen padre. ¿Quién quieres ser? No qué puede ser. La pregunta es, ¿quién quieres ser? Número 1, eres ejemplo de vida. Eres una carta que le escribes a tus hijos día a día. Y esa carta quedará en sus corazones. Número 2, somos los maestros de nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tienes que ser padre desde el momento que nace tu bebé.
No cuando ya sea grande lo voy a educar. Inclusive, eso ya no funciona. Lo dice la psicología, lo dice la ciencia y lo dice la vida. Árbol que crece torcido, jamás ¿qué? Sus ramas. Jamás sus ramas se enderezan. La vida lo dice. No hay que ser experto para darte cuenta que desde pequeños tienes que instruir a tus hijos. Entonces, número 1, somos ejemplos, somos la carta que le escribimos a nuestros hijos. Ese es el rol de un padre. Número 2, somos los maestros de nuestros hijos. Quiero abarcar Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, empezando desde el versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? ¿Y qué? Empezamos. ¿Y amarás qué? A Jehová. Amarás a Jehová ¿quién? Tu Dios. Tu Dios. Otra vez. Y amarás a Jehová tu Dios, con todo tu, corazón, con toda tu, alma, con todas tus. fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu. Corazón, Y vamos a leer todos el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Si vemos el versículo 7 nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si nosotros nos damos cuenta, este versículo nos aclara que la vida, nuestra carta, es no nada más cuando estamos en casa, cuando estamos fuera de ella, cuando nos acostamos, cuando nos despertamos, es el momento en el que nuestros hijos están leyendo esa carta. Es en el momento en que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos los valores que tenemos. Entonces, el primer punto es que somos ejemplo. Papás, tú y yo somos ejemplo. Número 2, somos los maestros de nuestros hijos. Número 3, somos proveedores. Oye, pero habías dicho que... Sí. Pero no te quieres justificar y no proveas. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La misma Biblia nos dice que como papás debemos de proveer. Porque si no proveemos, somos peores que los que no creen en Dios. Y no me refiero a los ateos, no, me refiero a que para la palabra de Dios, para Dios dice: si tú no provees a tu familia, me ofendes tanto como el que dice que yo no existo. Los padres tienen el deber de proveer para suplir cualquier necesidad y no nada más económica. También hay necesidades de afecto. También hay necesidad de ser atendidos. También hay necesidad de sentirse útiles en la vida. Y nosotros como papás, hoy me estoy refiriendo a los varones, como papá tenemos ese deber de proveer. Número 4. A ver si no voy muy rápido. Y si sí, bueno, puedes volver a repetir el video. Es nuestro deber es criar en disciplina y amonestación. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿Cómo los puedo criar en disciplina y amonestación? Pues, ¿qué crees, papá? Tienes que convivir con tus hijos. El número 4 es criar, es convivir con tus hijos. Convive con tus hijos como maestro, como pedagogo.
En 20 años que tengo ejerciendo esta linda profesión de ser maestro y trabajar con adolescentes, muchos de los problemas que yo detecto con los niños, con los jóvenes, es que los chicos tienen una herida tremenda emocionalmente causada por el papá. La mayoría son causados por el papá. ¿Por qué? Porque a ti y a mí como hombres nos enseñaron a veces a aguántese, usted es hombrecito, no llore. Y entonces aprendemos a restringir las emociones y a no tener más que dos emociones, contentos o enojados. Pero el enojado también involucra miedo, también involucra angustia, temor. Hay varias emociones que involucramos en el enojo. No sabemos expresarnos. Bueno, ese es un error que cometieron con nosotros. Pero, ¿qué tal si ahora nosotros trabajamos con nuestros hijos? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo tuve y tengo un excelente padre y madre. A mí nunca me ha faltado nada. Jamás. Por eso me es fácil ver este tema, aunque muy complejo para poderlo llevar como papá. Como hijo lo entiendo y digo, sí es cierto. Sí es cierto. Y mis familiares y mis amigos saben que tengo anécdotas, como no tienen una idea, de cómo era mi mamá conmigo y de cómo era mi papá conmigo. Bendito Dios, me escuchaban, me aconsejaban, platicaban. Y en algún momento, cuando yo lo necesitaba, ahí supieron estar ahí. No nomás podían, sino que sabían estar. Pero bueno, a lo que quiero llegar hoy es que, número 4 es pasa tiempo con tus hijos, disciplina a tus hijos. ¿Quién de ustedes, papás, tiene un horario para la familia? ¿Cómo un horario familiar? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Lo que le dedicamos más importancia, lo hacemos y lo programamos. Es más, hasta hacemos planeaciones. Los que somos maestros hacemos una planeación para una clase. Los que son pilotos aviadores hacen una planeación de vuelo. Los que son ingenieros hacen una planeación. Los que son arquitectos también planean. Hacen todo para organizarlo. Y lo más importante de nuestra vida, que es nuestra familia, no lo planeamos. Para yo tener mi primer hijo, pasaron 5 años desde que nos casamos. Hasta que nació mi primer hijo pasaron 5 años. Nuestros hijos han sido planeados. Planeados, tienes que tener una planeación. Esta planeación que yo te quiero invitar a que hagas es que tú pongas de lunes a domingo. Pongas un horario. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te bañas? Pero lo vas haciendo todo por horarios. No quiero que exageres. Sé honesto contigo. Porque al final de cuentas el horario te va a servir a ti como papá. Y bueno, y si te sirve le vas a dar un like a mi video. Pero te va a servir ver cuánto tiempo le dedicas a tus hijos. Ojo, no me salgas con que, pues a la hora de la comida le dedico tiempo. No, es como decir, vamos a una junta de trabajo, ¿quién ha puesto de garnachas? Y ahora todos en la junta de trabajo. No, ¿verdad? No es así. Hay que tenerle y dedicarle tiempo a lo que amamos. Haz un horario y pon a qué hora le dedicas tiempo a tus hijos. Es que no tengo tiempo. Organízate. Todos los sábados, 2 horas diarias, dedico este tiempo para estar con mis hijos, sin televisión, sin videojuegos, sin distractores. Estoy con ellos. Todos los días mi esposa les dedica 1 hora diaria, de 2 a 3 de la tarde aproximadamente, desde la 1 hasta las 3, más de 1 hora, para estar con mis hijos. Ellos no se dan cuenta, pero es un tiempo que ella les dedica. Aparte del tiempo de estar juntos viendo la televisión, de estar juntos en el trayecto, aparte del tiempo que tenemos para comer, yo me refiero al tiempo de calidad. Ese tiempo, papás, es el tiempo que debes de dedicarle para conocer a tus hijos, para comunicarte, para escucharlos, no para juzgarlos.
Dije para escucharlos. No para proyectar tus complejos, para escucharlos. No para que los obligues a que hagan lo que tú quieres, es para escucharlos. Es un tiempo que les vas a dedicar. El ser humano tiene la necesidad de sentirse amado. Tus hijos tienen esa necesidad. No nada más que le digas, bien campeón. Mira, eso se le dice a cualquier persona, ¿eh? Hasta los borrachos cuando andan en la calle. ¡Ay! Y te felicitan. Eso no es ser papá, ¿eh? Ser papá es poder ver a los ojos a tus hijos y decirles, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Darles una caricia, darles un abrazo, darles un beso. Sentarte con ellos a ver la caricatura que ellos quieren. Y bueno, lo peor de todo es que luego se paran, se van y tú te quedas viendo la caricatura y ya te das cuenta que ya es media hora viendo la caricatura de los niños, pero ya no están ellos, pero lo importante es que ellos sepan que el día que mi papá y van y te buscan, qué hermoso es que cuando llegas, tus hijos corren y te dicen, ¡papá! Qué triste ha de ser, qué miserable vida ha de ser que cuando llegues a tu casa todos huyan porque ya llegó papá. Uy, ya llegó papá, corren. Dedícales tiempo. Y número 5, jamás te rindas. Todos conocen, han escuchado la historia del hijo pródigo. El hijo menor que le dice al papá, dame todo lo que me pertenece. El papá divide las tierras, se las hereda y se las da. Y el hijo se va lejos a una provincia. Hoy no voy a abarcar mucho porque hay unos detalles interesantes en esa parábola del hijo pródigo. Pero el hijo pierde todo. Y cuando el hijo cae en 20, perdí todo y quiere regresar. Lo más curioso es que dice que un día se levantó el muchacho y vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Y el padre corrió y se echó sobre el cuello de su hijo. Lo besó. ¿Sabes? Jamás rendirse es aceptar los errores de tus hijos. Yo no leí en la palabra del hijo pródigo, donde el papá cuando lo ve de lejos dice, ahí viene mi hijo, a ver, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cómo te dije que te iba a ir? Ah, pues ándale, aguántese. No, papá. ¿Sabes qué hizo el papá del hijo pródigo? Corrió, lo abrazó, se echó en el cuello de su hijo y lo besó. Jamás rendirte es, pase lo que pase, estás ahí para tus hijos. Sin importar lo que haya pasado un padre, siempre debemos estar dispuestos a perdonar y aceptar a nuestros hijos. Recibir a nuestros hijos con los brazos abiertos. Educar, disciplinar, pero nunca rendirnos. Y bueno, sé que ha sido difícil para muchos ser papás. Algunos son papás, pues no se lo esperaban, ya son papás. Unos son papás jóvenes, otros son papás ya grandes. Y nadie nos enseña a ser papás. Y es frustrante lo que tú crees en un momento que así debes de educar y pasan meses y pasan años y te das cuenta de, oh, cómo lo regué, no debí de haberle dicho esto y cómo le hice, porque es normal, es normal. Una vez había una pareja muy joven y tenían un hijo. Normalmente esta pareja año con año era invitada a un evento, una festividad, lejos de su ciudad, y pues, se iban con toda la familia, en varios vehículos, con varias personas, y se iban a la comunidad ya lejana a hacer la fiesta. Y bueno, a lo mejor para algunas familias es normal, ¿no? El que siempre hay una fiesta que no puedes faltar. Si faltas, no, ya
olvídate, ya no tienes parentela, ¿no? Pero pues esta familia pues tenía que viajar y todo, y ya se regresaron. Era un trayecto de horas, de una comunidad a la otra. Entonces ya cuando iban regresando, pues se dan cuenta que pues a lo mejor el hijo venía con un pariente, ¿no? En otro lugar, con otros, y se ponen a buscarlo, y se van dando cuenta que lo olvidaron. Se regresan otra vez horas. Más de un día tardaron en ir y venir a buscar al hijo que habían dejado solo. Y lo buscan, y van a la policía, y pues no hay quien, y no hay... Total que bueno, pasan 3 días y lo encuentran. Y María le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Quiero decir, si aún José y María olvidaron a Jesús, pues ¿qué podemos pedir nosotros? También podemos tener errores. Pero esos errores hacen la diferencia entre lo que es ser un buen padre o solamente llamarte papá. Porque cuando regresaron, no lo golpearon, no lo regañaron, no lo humillaron en público. Le preguntaron: ¿cuántas veces antes de regañar a tu hijo le has preguntado? Eso ha determinado muchos regaños que yo he limitado a mis hijos por preguntarles qué pasó. Y a veces resulta que esos regaños que yo iba a dar no estaban bien aplicados. Entonces, ¿cuáles son las características de un varón que desempeña el rol de papá? Número 1, es un ejemplo de vida. Número 2, somos maestros. Número 3, proveedores. Número 4, pasamos tiempo con nuestros hijos. Y número 5, jamás nos rendimos. Un hombre jamás se rinde. Un hombre jamás abandona a sus hijos. Un hombre jamás prefiere a otros por encima de su esposa y de sus hijos. Jamás. Gracias, Padre Santo, por este día. Te pedimos, Padre mío, que bendigas. Padre mío, que esta predicación sea para honra y gloria de tu nombre. Que por favor, mi Dios, si alguien está escuchando y no es salvo, que entienda, Padre mío, que tú diste a tu Hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si llegaste hasta este momento de este video, comparte, porque habrá alguien que quiera ser un mejor papá. Dios te bendiga. Bye.